en un primer momento para que el público pueda enterarse de qué están trabajando los distintos proyectos, los distintos equipos. Cada uno de los equipos va a tener 1 minuto para presentar una diapositiva y presentar la información mínima. Así que, sin más, le doy la palabra a Carolina González Redondo, que representa a uno de los equipos. Hola, buenos días. Ahí voy a compartir la diapo. ¿Se ve? Sí. Bien. Entonces, bueno, nada, la información está escrita, digamos, ahí en la diapositiva. Somos el equipo que hoy en día estamos denominando RUTA, Renovación Urbana y Transformaciones Territoriales en el AMBA, que así es como nos pueden encontrar en Instagram, porque estamos muy en las redes sociales ahora. Y un poquito lo que está reseñado a la derecha en la diapositiva, bueno, a la izquierda estamos ahí todos los integrantes. El equipo está dirigido por Soledad Arqueros Mejica y por Eugenia Huicochea. Bueno, estoy yo y bueno, están Diego Vázquez, Cecilia Latapié, Bárbara Romano, Rosario Facina y Marianne von Lucken. Y en la derecha lo que van a encontrar son los distintos nombres y proyectos que tenemos en vigencia o que están en evaluación hoy en día. Básicamente son 2 proyectos en vigencia, uno que le dio origen, que es uno de reconocimiento institucional de FADU de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente estamos con un proyecto PIA también de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA, y hay 3 en evaluación, un PIT de agencia, un UNDACIP y un CONUSUR. Así que bueno, no robo más tiempo. Ahí luego voy a hablar un poquito más sobre el equipo. Gracias, Carolina. Ahora le damos la palabra a Silvia Hernández. Bueno, gracias. Empieza tu minuto. Ahí empieza mi minuto. Esperen un poquito que tengo que encontrar la... Acá. A ver, ¿la ven? Sí, está. ¿Sí? Sí, perfecto. sí. Bueno. Bueno, nosotros somos el grupo de estudios críticos sobre ciudades, ideología y comunicación. Mi nombre es Silvia Hernández, soy la directora del grupo y me acompañan en esta travesía Adrián Negro, Lucas Fernández, Mariano Caputo, Mariana Nair Juairi y Micaela Ronconi. Es un grupo que tiene su origen en proyectos de reconocimiento institucional en la Facultad de Ciencias Sociales. Nosotros venimos en particular de la carrera de Ciencias de la Comunicación, y venimos renovando a través de distintos proyectos nuestras investigaciones desde hace ya 6 años. Ahora vamos a presentar un nuevo proyecto esta semana para la evaluación para la próxima programación. Y estamos inaugurando una web que ahí aparece, que nada, también estamos estrenando el nombre, digamos, hace poquito nos pusimos este nombre, antes estábamos más enmarcados bajo los títulos de los proyectos y ahora estamos como, bueno, consolidando la identidad del grupo, nada, con algunas de las palabras clave que hacen a nuestro trabajo y que después les contaré un poco más qué hacemos. Muchas gracias, Silvia. Bueno, en el programa figuraba Juliana Marcús, ella por cuestiones personales no puede estar, pero sí va a estar Diego Vázquez, así que te damos la palabra. Estás muteado. Sí, perdón, les decía que estaba compartiendo la pantalla, que no sé si se llega a ver. Perfecto. Ah, genial. Bueno, nosotros somos el GECU, Grupo de Estudios Culturales y Urbanos. Estamos enmarcados en un proyecto UACIT que se llama La Producción Sociocultural del Espacio en un Contexto de Mercantilización Urbana, Actores, Conflictos y Modos Diferenciales de Habitar la Ciudad. Y es un grupo conformado por todos sociólogos y sociólogas, somos varios, acá pueden ver nuestras fotitos, carnet, algunas un poquito más lindas que otras. La directora, como decía Martín, es Juliana Marcús, Martín es el codirector, y el resto de los que conformamos este grupo son Joaquín Benítez, Martina Berardo, Dianela Gán, Lucía Gamino, Marco Jaramillo, Magdalena Felice, Agustina Márquez, María Agustina Peralta y yo, ¿no? Diego Vázquez. La idea un poco de esta presentación, como hicieron el resto, es comentarles que nos enmarcamos en el UACIT, ¿no? Actual, que es el título de esta presentación, y somos todos estudiantes de grado, estudiantes doctorales, doctores, con sede en el Instituto Gino Germani, ¿no? Después le vamos a contar un poquito más a qué nos dedicamos.
puntualmente, pero un poco para presentarnos era esto, ¿no? Una fotito de cada uno y nuestro nombre medio de fantasía, que es este GQ, que también nos pueden encontrar en nuestra página de internet, ¿no? Si les interesa, gq.com, nos van a encontrar ahí. Gracias, Diego. Damos la palabra entonces al cuarto equipo que lo representa Soledad Laborde. Buenos días a todos. Bueno, comparto pantalla. La foto pusimos 3 de las integrantes de este equipo, que es el equipo de Antropologías de las Ciudades, que tiene lugar en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires. La directora es Mónica Lacarrieu. Y si bien tenemos distintos proyectos en curso, puse acá el título de uno que nuclea especialmente a la mayoría del resto de las integrantes, ¿no? Que se llama Ciudades Creativas y Urbanismo Social, la perspectiva etnográfica del habitar y la sociabilidad en contextos de segregación urbana. Y para mencionar quiénes integran esos proyectos, se encuentran 2 becarias, Tamara Aber y Aldane Ferra, otras colegas, antropólogas, Gretel Thomas, Silvia Benza, y también de otras disciplinas no antropológicas, bueno, Mercedes Bracos, que viene de la sociología, y también desde el paisajismo, de la Facultad de Arquitectura y Diseño de FADU, Gabriela Campari y Paula De Piero. Bueno, después les iremos contando un poco de qué se tratan nuestros proyectos. Bueno, agradezco a los 4 equipos por la rapidez con la que presentaron esta primera información. Vamos a ver si cumplimos ahora los 5 minutos para cada pregunta. La primera pregunta que pensamos para armar este panel es la siguiente. ¿Qué cosas o situaciones impulsaron al equipo a trabajar la problemática que estudian actualmente? Le voy a pedir a Diego Vázquez que comience con esta respuesta. Tenés 5 minutos. Le explico al público, cuando yo haga chasquido significa que ese tiempo está cumplido. Bueno, genial. Muchas gracias, Martín. Espero no llegar al chasquido y entregar la palabra antes. Nosotros estuvimos discutiendo estas semanas, ¿no? Cómo contestar a esta pregunta de qué situaciones nos impulsaron a investigar lo que investigamos. Y un poco la idea es contar que nosotros, desde que nos empezamos a conformar como grupo allá por 2012, siempre tuvimos como líneas de trabajo el análisis de los usos diferenciales de la ciudad desde una perspectiva que intentara articular los estudios urbanos clásicos, críticos, con la sociología de la cultura, ¿no? Tratando de poner énfasis en 3 grandes ejes: los modos de producción del espacio urbano, los modos de habitar y los modos de circular por la ciudad. Ahora bien, a partir de 2020, ¿no? Con la pandemia y las restricciones sanitarias, un poco nos cambió el panorama. Nosotros justo nos íbamos a juntar, ¿no? en ese fatídico marzo de 2020 para planificar un año más y, como todos sabemos, las cosas cambiaron, ¿no? Y lo que se empezó a discutir entonces en el seno del grupo era cómo reorientar nuestra investigación justamente para dar prioridad a pensar los cambios en los modos de habitar, no solo de los espacios urbanos públicos, que era un poco nuestro objeto tradicional, sino también en lo que eran los espacios domésticos a donde estábamos confinados, ¿no? A partir de 2020, ¿no? Sobre todo en esa etapa de aislamiento más estricta, más dura. Lo que se nos puso entonces un poco ahí al alcance de la vista es que había una gran continuidad entre lo que nosotros denominábamos como espacios urbanos exteriores, espacios urbanos públicos, y lo que ahora era el espacio doméstico en el que pasábamos casi la totalidad de nuestro día. Otra de las cuestiones que nos hizo tomar este rumbo sobre investigaciones en pandemia es que veíamos que la mayoría de las investigaciones en ciencias sociales que estaban saliendo en ese momento tenían más que ver con analizar el impacto del coronavirus y del aislamiento en el estado anímico de la población, en el consumo, ¿no? En el aumento de consumo de alcohol, de otro tipo de drogas legales o drogas ilegales, pero que se hablaba poco de la relación entre la pandemia y lo urbano, ¿no? Que era un poco nuestro tema de investigación. Por lo tanto, cuando empezamos a juntarnos, ya no de manera presencial como hacíamos anteriormente y como habíamos planificado, sino de manera virtual, empezamos a preguntarnos qué podíamos aportar nosotros como investigadores sociales del urbano en el marco de la pandemia. Y lo que se nos ocurrió fue encarar una investigación que intentara, entre otras cosas, registrar qué cambios se dieron en los usos y en las valoraciones, tanto de los espacios públicos como de los espacios semipúblicos y los espacios privados durante esta etapa de aislamiento tan estricto, ¿no?
creíamos que era una investigación bastante novedosa y que estaba un poco abandonada en estos comienzos de la pandemia. Y sobre todo era donde creíamos que podíamos hacer una diferencia a partir de nuestro enfoque teórico, nuestras herramientas para abordar estas temáticas. También está bueno aclarar que la práctica de la investigación en cuarentena fue bastante singular, ¿no? Como para dar una idea de por qué decidimos estudiar estas cosas en este momento. Fue lo que desde la carrera se llamó, ¿no?, la sociología en la emergencia. Primero nos tuvimos que poner a pensar nuevos temas. Después tuvimos que empezar a pensar nuevas herramientas metodológicas para estudiar estos temas, ¿no? No estábamos acostumbrados. Quizás más adelante lo podamos desarrollar más, pero, por ejemplo, una de las nuevas cuestiones que hicimos fue hacer encuestas online, algo que hasta el momento nunca se nos hubiera ocurrido, no teníamos la necesidad. Pero sobre todo creo que una de las diferencias claves, ¿no?, que salía bastante en estas reuniones virtuales que empezamos a tener ya para mayo, junio de 2020, cuando avanzamos con la investigación, es que estábamos haciendo sociología en tiempo real, ¿no? En general estábamos más acostumbrados a estudiar o analizar procesos que ya pasaron. Y en esta emergencia sociológica estábamos abordando procesos muy, muy actuales, muy en tiempo real, ¿no? Esta idea. Estuvimos casi exclusivamente varias semanas, ¿no? Nos reíamos porque a veces lo usábamos también como formas de escaparnos de la realidad, estudiando estos temas, analizando las encuestas, proponiendo distintas interpretaciones a los datos que fuimos recibiendo, escribiendo después algunos artículos que salieron publicados sobre el tema. Y fue todo un desafío, ¿no? Cambiar el modo tradicional en que solíamos pensar nuestras investigaciones. Para darles una idea entonces de qué estuvimos trabajando en el primer momento de la pandemia, este momento que yo les decía de un encierro más marcado, estuvimos trabajando con la idea de cómo se vaciaron las calles, las plazas, los parques de la ciudad, y redirigimos nuestra atención a los espacios domésticos que empezaron a convertirse en los lugares donde llevábamos aquellos usos que antes hacíamos fuera de nuestro hogar, que ahora se empezaban a hacer adentro, ¿no? No sé, desde hacer gimnasia hasta cursar, hasta trabajar, ¿no? Distintas cuestiones relacionadas con el ocio, con el estudio, con el trabajo, que por obligación se llevaron hacia adentro, ¿no? Incluso las reuniones sociales, ¿no? Las reuniones sociales vía virtual, ¿no? Esto que decíamos antes. Y además nos surgió medio en estos datos como algunos espacios, como los balcones, las terrazas, los patios, ya terminó. Se convirtieron en estos espacios intersticiales, ¿no? Espacios que empezaban a cumplir ciertos roles como el rol de la protesta, el rol del encuentro con otros, el rol del ocio, que antes ocupaban los espacios exteriores. Y para cerrar, a partir de la primavera de 2020, donde se abrieron los parques y las plazas, como un montón de actividades que tradicionalmente estaban encerradas en el espacio privado, se empezaron a llevar al espacio público, ¿no? A los parques y las plazas. Festejar cumpleaños, reunirnos con amigos, hacer reuniones hasta de trabajo, se empezaron a llevar a estos lugares porque se consideraba que era menos peligroso que reunirnos en espacios cerrados. Un poco por ahí van las dos grandes líneas de investigación que tenemos a partir de este fenómeno tan trascendental como fue la pandemia. Perdón, me pasé, pero poquito. Gracias, Diego. Voy a recordar al público cuál es la pregunta que motoriza las exposiciones. La primera pregunta es: ¿qué cosas o situaciones impulsaron al equipo a trabajar la problemática que estudian actualmente? Le doy la palabra a Carolina González Redondo. Bueno, en nuestro caso, también tratamos de hacer una elaboración colectiva. Yo estoy acá como representante, pero una elaboración colectiva de cada una de estas preguntas que vamos a trabajar hoy. En principio, en nuestro caso, el grupo surge más o menos en 2018 a partir de los intereses comunes que teníamos tres de las integrantes del equipo, Soledad, Eugenia y yo, que veníamos cada una, digamos, haciendo sus respectivos trabajos doctorales, en el caso de Soledad y mío, y postdoctorales en el caso de Eugenia. Compartiendo específicamente, dijimos, bueno, vamos a compartir una instancia de trabajo, que es la instancia de trabajo de campo, una de esas instancias, como para hacer un trabajo menos solitario y más compartido. Entonces, ahí con Soledad, en el 2016, arrancamos a hacer una primera recorrida, porque nosotros estábamos trabajando en los distritos económicos de la ciudad de Buenos Aires. Soledad estaba trabajando en el distrito del deporte, que es en la Comuna 8 de la ciudad,
Eugenia estaba trabajando en el distrito tecnológico, en la Comuna 4, y yo estaba trabajando con los 3 distritos de la Comuna 4, que son el tecnológico, el del diseño y el de las artes. Entonces, con Sole arrancamos ahí en mayo, en enero del 2018, de 2016, hicimos una primera recorrida de todos esos barrios de la zona sur, como para empezar a tener un relevamiento, digamos, que a futuro se pudiera ir como sosteniendo y poder hacer algún relevamiento más longitudinal a largo plazo. De qué estaba sucediendo en esos territorios. En el mayo del 2018 hicimos un segundo relevamiento también, tratando de imitar el mismo recorrido que habíamos hecho en 2016. Y bueno, y ahí fue cuando se nos ocurrió invitar a Euge también a poder para pensar una estrategia metodológica un poco más sistemática, digamos, esto era como un acercamiento, y ahí surgió la idea de empezar a hacer un relevamiento específico por manzanas testigo, ubicadas en distintos subsectores de cada uno de los distritos, ¿no? Subsectores que estaban, que tenían características diferentes dentro de cada uno de esos barrios de la ciudad. Entonces ahí empezamos a desarrollar esa metodología, que después voy a profundizar, junto con Eugenia, y ahí empezamos a conformar, digamos, luego empezaron a venir, ¿no?, los proyectos que le dieron como un poco más de marco e institucionalidad y empezaron a consolidar el equipo. El primero fue ese de reconocimiento en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, que fue en el 2019-2020. Ahí un poco la tarea fue como consolidar el equipo, se sumaron otros integrantes. Cabe señalar que es un equipo bastante interdisciplinario, digamos, Soledad y Eugenia son sociólogas, yo soy licenciada en Comunicación Social de origen, después hice una maestría en Geografía, y bueno, y también hay arquitectos en el equipo. Así que ahí lo que hicimos fue consolidar, bueno, y no todos están dedicados tampoco full time a la academia, digo, hay otros compañeros que trabajan también no sé, por ejemplo, en ASIS, que trabaja Rosario Facina. Así que ahí consolidamos el equipo de trabajo, seguimos desarrollando esa metodología que habíamos planteado en un inicio, ¿no?, de relevar, de hacer un estudio morfotipológico, ¿no?, relevando algunas características de distintas manzanas dentro de cada uno de esos subsectores de los distritos económicos. Después, en 2020, pasamos o incorporamos el proyecto PIA, que es un proyecto que tiene la posibilidad en FADU de incorporar pasantes, ¿sí?, estudiantes de la carrera de arquitectura que se suman al equipo para acreditar horas, lo que en sociología es horas de investigación. Y bueno, y eso como ahora actualmente, que es donde estamos como trabajando, nos ayudó muchísimo como para tener como una mirada mucho más desde la arquitectura y desde la normativa también, ¿no? Ahora estamos trabajando específicamente con el nuevo código urbanístico. Y bueno, después hay otros proyectos, digamos, también cierta proliferación de este tipo de iniciativas, ¿no?, de terciarización de algunos sectores de la ciudad, específicamente en otros puntos del AMBA, hizo que empezáramos a pensar los proyectos no solamente ligados, digamos, a la ciudad de Buenos Aires, sino a abarcar otras zonas del AMBA. Entonces, los nuevos proyectos que están ahora en evaluación incorporan otras zonas del AMBA y con la pregunta también de cómo circula, ¿no?, este modelo de distritos en otras zonas de la misma, digamos, de la misma región metropolitana. Así que bueno, ahí están esos proyectos, digamos, como para seguir avanzando hacia esos lugares. Pero bueno, básicamente es eso. Hoy en día estamos trabajando específicamente en el PIA con el tema del código urbanístico. Después voy a desarrollar bien las metodologías y demás. Así que el tiempo que me sobra lo tomo después. Te sobró 1 minuto. Bueno, entonces ahora le damos la palabra a Soledad Laborde. Bueno, voy a tratar de ser sintética, pero nosotros también vimos esta pregunta y obviamente surgió una respuesta que nos lleva a pensar a la historia del grupo, ¿no? Y claramente tiene que ver mucho con la trayectoria de la directora, de Mónica Lacarrieu, ¿no? El equipo de antropologías de las ciudades
se construye al ritmo que la especialidad de la antropología urbana se conforma en el campo de los estudios urbanos. Y esto tiene que ver fuertemente, ¿no?, con la apertura democrática, luego de la dictadura militar, ¿no?, donde en la antropología no se estudiaba en temas urbanos o era algo que era imposible conciliarse, ¿no? Inclusive era una antropología dedicada al folclore, a cuestiones indigenistas, desde un racismo científico también, ¿no? Entonces, aquellos antropólogos de ese momento comenzaron también vinculados a los procesos sociales que estaba habiendo de militancia en los territorios, ¿no? Ese compromiso de la universidad en los territorios fue llevando esos intereses a que se empiecen a producir grupos vinculados con este interés de pensar y llevar la antropología al contexto urbano. Y en ese momento, Mónica fue dentro de estos grupos de conjunto con Carlos Serrán, Ariel Gravano, y otros antropólogos quienes se empezaron a juntar y conformaron estas primeras aproximaciones ¿no?, a los estudios desde la perspectiva antropológica en la ciudad de lo que nosotros decimos que es el hacer ciudad. Obviamente tiene un devenir, de muchos años, ¿no? De primero más en una antropología que fue en la ciudad y tratando de construir esta idea de la ciudad, de pensar la ciudad como un objeto antropológico, pensada como es habitada, ¿no?, y producida, y poner en diálogo otras dimensiones, las dimensiones justamente que tienen que ver con estos procesos de transformación que el equipo abordó inclusive en el contexto de los 90, lo que fueron los procesos de periurbanización en los countries. Por otra parte, la tesis de Mónica, que fue una de las primeras tesis en antropología que tuvo que ver con los desalojos que se daban justamente en la Boca. Y son campos que fueron construyendo y problematizando, ¿no?, estas líneas que tienen que ver con pensar desde las prácticas, de las perspectivas de los sujetos, aquellos procesos justamente de transformación, de neoliberalización de la ciudad, ¿no? Y en esa relación, ¿no? Hoy en día, y un poco trayendo, si bien tenía algunas otras cosas anotadas, está bueno que dialoguemos, trayendo un poco los proyectos, obviamente también se activaron en contexto, fueron aprobados estos últimos en contexto de pandemia y nos dedicamos fuertemente a pensar, a hacer una revisión teórica como equipo y a pensar cómo muchas de nuestras premisas conceptuales y cuestiones que veíamos como hipótesis se acentuaron en contexto de pandemia. En ese sentido hicimos algunas observaciones, por ejemplo, esto del urbanismo creativo, el rol del espacio público, el control, el ordenamiento, el concepto de orden urbano lo vimos fuertemente interpelado y que está muy vinculado a la perspectiva del habitar que trabajamos, y pusimos en cuestión el concepto, inclusive elaboramos algunas cuestiones teóricas de observaciones, porque la etnografía fue imposible hacerla tal como la conocíamos, entonces nos valimos de fuentes secundarias, de poner en juego la propia perspectiva y la experiencia autobiográfica que cada una estaba viviendo. Hicimos algunas reflexiones en torno a la categoría del barrio, ¿no?, como era un emergente que volvía en términos de unidad moral de control, ¿no? También hicimos distintas observaciones y relevamientos luego cuando fue cambiando del ASPO al DISPO, en lo que es en el centro histórico, que es un área que solemos trabajar históricamente en el equipo, con estas intervenciones de urbanismo creativo que fueron potenciadas y habilitadas en el contexto de pandemia, en un momento donde era un espacio, como bien retrató Diego, que había sido cambiado en sus formas de habitar, de apropiación, y bueno, con la profundidad de conflictos que tienen los procesos de recualificación en ese entorno. Y fuertemente los proyectos que estamos trabajando ahora toman toda el área sur de la ciudad y también, continuando con Carolina, ha pasado que en los últimos años hemos cruzado la frontera, trabajando más en el vínculo con ambas, sobre todo en el área de lo que es Avellaneda, La Boca, Barracas. En toda esa área sur estamos trabajando fuertemente el rol de los usos de la cultura en los contextos de relegación urbana, ¿sí? Y también en esa tensión entre lo social y lo cultural que se da, ¿sí? También estamos trabajando en la 21-24, en un proyecto que estaba hace tiempo, pero recién ahora estamos con un campo activo que se vincula a pensar, ¿no?, qué pasó con el urbanismo social en estas porciones de ciudad y cómo dialogan, ¿no?, con estas leyes de distritos, con estos, digamos, distintas políticas y superposiciones que se dan en esa área tan problemática, ¿no?, y tan disputada de la ciudad
que tiene que ver con esa área sur de la Comuna 4 y en vínculo justamente con el área AMBA de Avellaneda. Fuertemente estamos, algunas integrantes del equipo trabajan sobre Isla Maciel también y la idea justamente es poner en diálogo distintos procesos, tanto de turistificación, de patrimonialización, que tienen que ver con la lucha, ¿no? La demanda por el acceso a la ciudad desde distintos intereses. Y bueno, en ese camino estamos y bueno, después se seguirá ampliando en los otros puntos. Bien, buenísimo, gracias Soledad. Bueno, No. queda Silvia Hernández, tenés tus 5 minutos. Perdón, estaba muteada. Quiero decir algo que está bueno, que estoy pensando ahora, que es que hace unos uso de mi tiempo, pero no me importa para esto, para decir que está bueno que nos volvamos a encontrar, porque digo, muchas de estas discusiones ya las tuvimos, ya las empezamos, ¿no? Hace un tiempo, y me parece que está buenísimo que le podamos ir dando continuidad a esos debates, porque las palabras que traen unes después aparecen en lo que dicen los otros, y me parece que, bueno, un poco vamos en esa, ¿no? Me parece que es interesante eso. Que nos encontremos en todos lados, digamos, me parece que está buenísimo. A ver, nosotros trabajamos, a ver, para esta presentación yo pensé más bien poner el acento como en las preguntas más de tipo conceptual que iluminan un poco o que orientan un poco la búsqueda de casos, porque a ver, como para poner el acento justamente en esta cuestión de, bueno, de la dimensión simbólica o de la dimensión de los sentidos que un poco nos convocan. Nuestro grupo trabaja sobre el análisis de la dimensión ideológica de los procesos urbanos. Atender, digamos, la materialidad con la que trabajamos son las ideologías en sus manifestaciones discursivas. En particular, nosotros trabajamos sobre materialidades discursivas, también invocando o rastreando modalizaciones afectivas, pero que de alguna manera se materializan en discursos en un sentido amplio, no únicamente reducidos a lo verbal o a lo lingüístico, sino en un sentido de lo discursivo, en un sentido amplio, con lo cual podríamos dialogar también con mucho de lo que se estuvo diciendo acá respecto de la producción de espacio, digamos, interrogando la dimensión simbólica, digamos, simbólica y afectiva de lo espacial. Nosotros venimos trabajando con casos que remiten a procesos contemporáneos de transformación urbana en la ciudad de Buenos Aires, y de alguna manera, digo, más allá de los casos en particular, que los puedo mencionar, digo, sí, lo que uno de los criterios que unifican la búsqueda de esos casos tiene que ver con pensar ahí en los procesos de neoliberalización de la ciudad de Buenos Aires. Entendiendo que esa neoliberalización también la estamos trabajando, digamos, atendiendo al neoliberalismo como una ideología y, digamos, y pensando ahí que no solamente la neoliberalización se reduce a procesos de privatización, a procesos de mercantilización de la cultura, sino también como a la profusión de formas de reconocimiento subjetivo, de ciertos discursos y de ciertas disposiciones ideológicas que de alguna manera podemos unificar bajo la idea de ideología neoliberal. Después puedo desarrollar un poquito qué entendemos por eso, pero digamos, bueno, nosotros hemos venido trabajando en un primer momento, lo que hicimos fue tratar de rastrear en distintos casos cuáles serían las formaciones ideológicas que de alguna manera están trabajando hoy, los modos en los que percibimos la ciudad, en los que la vivimos, en los modos en los que nos imaginamos ciudades posibles o imposibles, y los modos en que deseamos otras formas de ciudad, ¿no? Un poco la dimensión es esa, y de alguna manera las primeras investigaciones nos llevaron a focalizar en ideologías securitarias, en ideologías ligadas a un planteamiento consensualista de la participación en la ciudad, y en ideologías ligadas a la cuestión de la puesta en escena de la ciudad como objeto consumible, como objeto disfrutable, bajo ideologías como la ideología del patrimonio. También está la ideología, podríamos decir, citando un trabajo de Diego y Martina que hemos discutido ya, la ideología de la humanización del espacio público. Me parece que esa es una ideología que hace tremendamente a los procesos de neoliberalización de nuestra ciudad, lo podríamos discutir también. Luego de hacer como un primer relevamiento más en términos contemporáneos, nos dimos cuenta que era necesario inscribir esas ideologías en una temporalidad compleja. Reponer como la historicidad de esos procesos de neoliberalización, sus variaciones, y ahí nos dimos un proyecto
voy a decir, lo presentamos como un proyecto bianual, después nos dimos cuenta que en realidad eso era un programa de investigación a largo plazo, irrealizable en 2 años, pero sí que de alguna manera eso nos hizo pensar que hay un programa de investigación que tiene que ver justamente con hacer este mismo trabajo de rastreo de formaciones ideológicas en una temporalidad amplia, poniendo como, balizando 1976 como un año relevante como para empezar a rastrear. Y ahora, ya termino, estamos focalizando más que nada, volviendo de ese recorrido sin haberlo perdido, porque obviamente no lo completamos, estamos focalizando fuertemente en procesos de, digamos, reconstrucción de los procesos ideológicos en torno de las ventas de tierras públicas, y ligado con la pandemia, el modo en que lo encaramos fue empezar a rastrear las formas de imaginación de ciudades futuras, y hacia dónde van esas imaginaciones de cómo debería y cómo podría ser la ciudad, más o menos eso. Gracias, Silvia. Bueno, voy a presentarle al público la segunda pregunta que cada uno de los 4 equipos va a contestar. La segunda pregunta es la siguiente. ¿Qué ventajas y qué límites tiene el lente que eligieron para construir sus problemas de investigación? Es decir, ¿qué les deja ver o pensar ese lente y qué queda por fuera? Carolina, te doy la palabra. Bueno, en nuestro caso esa lente es una lente como compleja, porque toma un poco la tradición y las perspectivas de cada uno de los miembros del equipo y también de la instancia en la que nos encontramos, ¿no? Como equipo. Entonces, de acuerdo digamos, a los interrogantes que tenemos en agenda, las posibilidades que tenemos dentro del equipo en cada momento, en términos de disponibilidad de tiempo, recursos, etcétera, es donde vamos focalizando. Esa lente o esa estrategia metodológica combina distintos métodos y técnicas que los vamos desarrollando en distintas instancias con distintos grados de avance. Pensando un poco en esto que decía Silvia, ¿no? De que los proyectos son bianuales, pero en realidad la línea de trabajo es muy a largo plazo. Entonces, lo que nosotros arrancamos primero es en el tema de esto que nos dio origen como equipo, ¿no? De poder hacer un relevamiento morfotipológico que implica fundamentalmente poder pensar en la renovación, en los procesos de renovación urbana dentro del entorno construido, focalizando específicamente en la dimensión física, ¿no? de esos procesos. Partimos nosotros del supuesto, ¿no? de la idea de rugosidad del espacio, ¿no? De Santos y del territorio, y que estas iniciativas, ¿no? De renovación urbana enmarcadas dentro de los distritos, pero que implican distintas intervenciones, son iniciativas que producen transformaciones, pero que también dialogan con inercias, ¿no? Que van dejando como persistencias y que el propio espacio va moldeando esas intervenciones que se llevan a cabo. Entonces también partimos de la idea de las diferencias socioterritoriales de estos barrios y de estas zonas de la ciudad, y es una de nuestras claves de análisis. Partiendo de esa idea, el relevamiento morfotipológico lo que hacemos era lo que decía antes, ¿no? Poder elegir algunas manzanas testigo dentro de distintas subáreas de los distritos que consideramos que tienen características específicas y diferentes entre sí. Y ahí lo que hacemos es un relevamiento tomando registro fotográfico y tomando algunas cuestiones, ¿no? Del entorno construido, como las tipologías edilicias, los usos del suelo, la ocupación de los inmuebles, la dinámica inmobiliaria y la radicación de emprendimientos ligados a estos distritos promocionados. La idea con eso es hacer un registro longitudinal, lo combinamos con otras fuentes secundarias y poder ir viendo como a largo plazo, teniendo un análisis sistemático y también multiescalar, porque eso lo ponemos en diálogo ya sea internamente dentro de cada uno de los distritos, también entre los distritos, entre sí, y luego a una escala más urbana a nivel ciudad, ¿no? Eso lo hacemos a partir de fuentes secundarias que nos permiten, a partir del trabajo con sistemas de información geográfica, relacionar, o sea, poder mirar los datos que nosotros construimos con distintas escalas de análisis, ¿sí? La fortaleza que tiene esto, digamos, es precisamente la multidimensionalidad de criterios que retomamos, la triangulación de fuentes, porque trabajamos con datos primarios y secundarios y los ponemos en vínculo, ¿no? A partir del análisis con el sistema de información geográfica. Y este acercamiento que intentamos que sea sistemático, a largo plazo y que sea multiescalar.
Sin embargo, tiene como limitación ese foco, ¿no?, en la dimensión más física. El proyecto nuestro tiene como intención, digamos, trabajar la renovación urbana y los distintos procesos que se dan a partir de esas intervenciones en una idea más multidimensional, ¿no?, tomando distintas dimensiones. Entonces, para eso trabajamos con otras herramientas que por el momento están como un poquito menos desarrolladas, por esto que decía antes, ¿no?, de ir como avanzando por etapas y por objetivos. Actualmente profundizamos un poco más en este sesgo, digamos, entre comillas, físico, por esta posibilidad que nos dio el PIA de que trabajen con nosotros arquitectos, que nos permiten, en este caso particular, a esas manzanas testigo, tratar de ver cómo las afectaron la constructibilidad de los lotes, la edificabilidad, a partir del cambio del código en la Ciudad de Buenos Aires, del código viejo, digamos, y el código nuevo que se sancionó en 2018. Y la idea a futuro es, y que estamos un poco trabajando, es, por un lado, sumar el análisis de la estructura de precios del suelo y sus variaciones, el funcionamiento también del mercado inmobiliario, entendiendo que estas zonas de la ciudad, al haber hay zonas dentro de estos distritos que tienen como un mayor dinamismo y hay otras zonas que quedan, digamos, con mayores inercias y con un menor dinamismo, y eso genera distintas oportunidades o oportunidades diferenciales para los distintos actores inmobiliarios. Así que un poco es profundizar en esa línea. Y otra línea de investigación dentro del equipo es trabajar con las formas de integración que se promueven a partir de estas intervenciones. Y ahí sí retomamos fuertemente la noción del habitar, entendido como las prácticas y representaciones sobre los sujetos que tienen la posibilidad de permanecer con distintas posibilidades en esos espacios y las relaciones que se generan entre estos sujetos. Poder pensar en las interacciones que se producen entre los distintos grupos sociales que están en esos espacios, quiénes son los nuevos habitantes, si es que hay nuevos habitantes, quiénes son los nuevos consumidores, cuáles son las relaciones entre ellos, qué distancias y qué proximidades físicas, sociales y simbólicas se producen. La idea ahí es trabajar con entrevistas en profundidad a los distintos actores que están haciendo uso de esos espacios, a partir de, digamos, indagar sobre sus percepciones, sobre el uso del espacio y particularmente sobre la movilidad cotidiana, y también observaciones de esos territorios. Este es como el punto que tenemos un poco más, digamos, a trabajar a futuro. Me quedo acá y después voy a seguir profundizando para no spoilear, digamos. Bien. Gracias, Carolina. Le hablo al público. Recuerden que pueden dejar preguntas, consultas en el perfil de Facebook por donde están siguiendo este evento y después lo retomaremos. Recuerdo la segunda pregunta, por si alguien se acaba de conectar, es ¿qué ventajas y qué límites tiene el lente que eligieron para construir sus problemas de investigación? ¿Qué les deja ver o pensar? ¿Qué queda afuera? Le doy la palabra a Silvia. Gracias. Bueno, a ver, nosotros trabajamos desde el ámbito de los estudios en comunicación y lo pensamos como un enfoque que está atento a los procesos de producción de significaciones. No se reduce nuestra mirada de lo comunicacional a lo mediático, sino que lo pensamos en términos amplios, digamos, atendiendo a la politicidad de los procesos comunicacionales y a las disputas por la configuración del espacio de lo público, es decir, bueno, la manera en la que una sociedad se representa a sí misma, ¿no? Creemos que ahí hay como un aporte interesante o importante al estudio de los procesos urbanos contemporáneos que tiene que ver con, digamos, con señalar la relevancia de los procesos ideológicos y discursivos en todo proceso de producción y de reproducción de lo urbano. No señalando que es lo único, justamente no se trata tampoco de eso, de una pretensión idealista, digamos, de suponer que son únicamente los discursos, que solamente hay discursos, no se trata de eso, pero sí de señalar que no hay procesos de producción ni de reproducción de la ciudad sin procesos ideológicos que de alguna manera ponen a los sujetos en posiciones de llevarlos a cabo, de resistirlos, de legitimarlos. Digamos, trabajamos en esa dimensión. Entonces creo que nosotros nos basamos en la teoría de la ideología y en la teoría materialista del discurso, y eso tiene una ventaja, a ver, varias le veo, ¿no? Le vemos.
por un lado, es una teoría que nos ofrece una herramienta para producir crítica respecto de los propios conceptos teóricos, ¿no? Digamos, una estrategia para ir validando y para ir criticando y cuestionando las propias perspectivas teóricas desde las que abordamos lo urbano. Y por otro lado, también nos permite producir un objeto, producir un extrañamiento respecto de los sentidos dominantes y las formas de reconocimiento subjetivo dominantes en los modos de hacer ciudad. También esto nos permite, dar cuenta de los procesos de interpelación ideológica o de reconocimiento subjetivo, es decir, poder abordar esa dimensión de lo subjetivo y el modo en el que eso se inscribe en los procesos de cambio urbano. Y, poder concebir aquello que en algún momento fue concebido como superestructural, es decir, como secundario, como dependiente de un proceso principal, poder inscribir esos fenómenos ideológicos en la complejidad de una coyuntura, es decir, no pensarlos ni como una fachada que esconde un proceso verdadero, ni como algo secundario que debería ser, que podría ser dejado de lado o podría ser estudiado más adelante porque de alguna manera los procesos importantes son los otros, me parece que permite poner de relieve una dimensión que es central, y también que es central si uno analiza, las formas del capitalismo contemporáneo, donde la propia producción de imágenes, es decisiva también en las formas de acumulación. Y por otra parte, me parece que otro elemento que aporta tiene que ver con poner de relieve el carácter contradictorio de estos procesos. Cuando nosotros hablamos de neoliberalización, no estamos pensando, ni en una ni en una ideología omniabarcativa, ni en un espíritu de los tiempos, sino más bien en un proceso contradictorio, siempre resistido, y donde justamente el lugar de esa ideología dominante del neoliberal es la de absorber aquello que se le resiste. Entonces podemos trabajar, por ejemplo, en la manera en la que las memorias son absorbidas y devueltas bajo la forma de patrimonio que es posible de ser consumido, poder, las demandas de participación o de enriquecimiento del espacio público pueden ser absorbidas y devueltas como un dispositivo como, de participación en una clave consensualista, ver cómo el proceso ideológico dominante de alguna manera captura aquello que se le opone y lo devuelve inscripto en una formación ideológica general. Y al mismo tiempo como, en la medida en la que la ideología dominante debe hacer ese proceso, es porque existen nudos de contradicción que es interesante para pensar los procesos de transformación. Algo que me quedó pendiente de decir antes, en relación con qué nos había impulsado, a pensar esto, obviamente, una cuestión de formación, pero también, pensar que cuando hablamos de algo que, que nos convoca, que a mí me sigue moviendo también, es que pensar que cuando hablamos de neoliberalismo, a veces eso se reduce a procesos estrictamente ligados a transformaciones en el modo de acumulación y en todo caso en su impacto urbano, sin atender a la dimensión ideológica. Y también ver que cuando se habla de ideología, muchas veces se habla o bien de una fachada que esconde los verdaderos procesos o de un espíritu de época, ¿no? Y, ahí tengo como, nuestra perspectiva teórica me parece que de alguna manera permite incidir en esas dos concepciones. Y en el plano político, también me parece que ahí tenemos como una agenda que a mí que nos preocupa, que yo la dividí para la presentación de hoy en dos, ¿no? Uno, por un lado, la consolidación de la idea pública, ¿no? La consolidación pública de que Buenos Aires es una ciudad de derecha. Me parece que se asume muchas veces que como cierto carácter irrevocable de ese destino para nuestra ciudad, como si nuestra ciudad estuviera condenada a ser privatista e individualista, y lo cierto es que, obviamente, la ley del capital conduce hacia eso, hacia una creciente privatización, pero al mismo tiempo, este tipo de análisis nos permite de alguna manera, desde la teoría no suscribir esa idea y al mismo tiempo poder pensarla. Así que nada, un poco creo que era eso. No sé cómo vengo de tiempo, si me queda, sigo, pero listo. Estoy re coachada, me está saliendo bien. Perfecto. Soledad, te damos la palabra, tus 5 minutos. Bueno, muchas gracias. Cuando pensamos este disparador, esta pregunta, primero, aparece esta cuestión que nuestra lente tiene que ver con la etnografía y en eso
coincidimos y remitimos a un texto que releímos recientemente de Marisa Peirano, que habla de que la etnografía no es solo un método, ¿no? Esta cuestión también es interesante, porque tiene que ver con esto de que tiene que ver con que es teoría hacer etnografía, que tiene que ver con esto de situar las experiencias, ¿no? Y que somos agentes también en esa producción de conocimiento y que no hay nada allá afuera. Esto remitiendo a la segunda parte de la pregunta. No hay nada allá afuera que esté quedando afuera, porque justamente el proceso etnográfico tiene que ver con esa coproducción con los sujetos de qué es esto de la ciudad, qué es hacer ciudad, qué es vivir la ciudad, que es nuestro interés y nuestra lente. Concretamente trabajamos desde una perspectiva fuertemente en los últimos años que tiene que ver la perspectiva antropológica del habitar, y allí seguimos la trayectoria y también con estos vínculos biográficos y también de trayectorias de las academias mexicana, brasilera, de Argentina, fuertemente el vínculo que tuvimos con Ángela Gigliasi, que falleció recientemente y que ha producido, digamos, de su perspectiva, y hemos tenido muchos intercambios que dieron huella, ¿no?, a la impronta, ¿no?, de esta lente que estamos trabajando, pensando el habitar y trayendo, ¿no?, esta dimensión que tiene que ver, obviamente, con la idea de hábitos, que tiene que ver con esa dimensión también que trae la filosofía, de pensar la experiencia situada de los sujetos, la forma en que los sujetos se inscriben, se sienten resguardados, aquello que supera la idea de pensar a los sujetos y construirlos solo en términos de la residencialidad, ¿no?, o de usuarios, ¿no?, sino pensarlo justamente cuáles son las propias lógicas en que los sujetos construyen los órdenes socioespaciales y entendiendo allí la importancia de ver las heterogeneidades y los desórdenes. ¿Y por qué digo esto? Porque sí creemos, y ahí en lo que estuvimos trabajando fuertemente en estos 2 últimos años, es tratar de hacer un aporte y trayendo, ¿no?, todas las discusiones de las teorías decoloniales, que en el contexto urbano son bastante dejadas de lado, o cuesta que se crucen, ¿no?, porque hay una impronta y una tradición fuertemente, ya sea desde el marxismo, de los estudios posmodernos, que todas las discusiones que se están dando en el campo de los estudios de las teorías del sur, de la decolonialidad, y nos invitaron a pensar, bueno, ¿qué pasa, no?, con estos procesos y estas matrices, si pensamos, ¿no?, de la construcción de un conocimiento que se universalizó, basado en la modernidad, y cómo el proceso en las ciudades latinoamericanas, el proceso de conquista, estableció una forma de pensar y ordenar la ciudad, de pensar el sujeto no ciudadano, ¿no?, y estableció un orden dominante y hegemónico que tiene, en esa idea de sentido de colonialidad, ¿no?, que sigue hasta el presente, que tiene su vigencia, ¿no?, hoy en día, que nos interesa pensar. Cuando hablamos de renovación urbana, cuando hablamos de la humanización del espacio público, esas narrativas que hay, ¿cuánto hay de ello de colonialidad del poder? Y cómo coincidimos que la ciudad hoy en día es un producto de esa colonial modernidad, ¿no?, de ese patriarcado, ¿no?, y en estos vectores, ¿no?, atender y empezar a mirar la intersección entre las cuestiones raciales, las cuestiones de clase, las cuestiones étnicas, ¿no? Entonces estamos en la necesidad de pensar, ¿no?, esa producción de ciudad en términos, ¿no?, de la reproducción de esta colonialidad del poder, ¿no?, que tanto habló Quijano y que retoman muchos antropólogos que para nosotros son también centrales en esta tradición. Y ahí también los límites, ¿no?, de un poco de la tradición antropológica, de que siempre trabajó con una alterización extrema, ¿no?, trabajar justamente con los sectores populares o trabajar ese sesgo, ¿no?, de esa lente, de esa mirada con los grupos afrodescendientes, con los grupos inmigrantes, ¿no?, con ese otro en la ciudad. Y un poco eso nosotros lo ponemos en juego y por eso nuestros proyectos traen y tratan, ¿no?, de vincular las relaciones entre diferentes sectores. O sea, por eso trabajamos también con sectores medios. Y lo que más nos cuesta es trabajar con los sectores concentrados de poder, los sectores más ricos, ¿no? Pero sí está el interés de poner en juego los distintos sujetos, ¿no?, que hacen para comprender cómo se reproduce, por ejemplo, en un trabajo que hicimos, que publicamos recientemente con Mercedes, pusimos en juego, bueno, hay una colonialidad del habitar también, ¿no? Y entonces entender esas diferentes tramas, esos diferentes órdenes que se van superponiendo y cómo en esa reproducción, ¿no?, que a veces no tiene que ver solo con una dimensión de clase, una dimensión económica o vivir o residir en un lugar específico, sino que tiene que ver con lógicas mucho más implícitas, con estas formas de clasificación donde lo simbólico justamente se vuelve estructural, ¿no? Entonces, trayendo también la importancia de pensar las ciudades y los procesos y crear categorías propias de nuestras ciudades del sur,
¿no? Y un poco esto también haciendo como una crítica que tiene el equipo hace muchísimos años, a veces al aplanamiento y a la extrapolación de categorías como gentrificación, como pensar que los procesos están dados, ¿no? Cuando encontrándonos que en pleno proceso de urbanismo social puede haber estrategias de la recualificación urbana en áreas de la relegación, de la pobreza, ¿no? Donde los sujetos no viven en enclaves. Uno se puede, por ejemplo, yo trabajo con población afrodescendiente donde activan su identidad en el contexto del centro histórico donde no residen, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, en esta idea de esta perspectiva del habitar y la decolonialidad es la que estamos trabajando. Buenísimo, Soledad. Y bueno, el que cierra esta pregunta es Diego Vázquez. Genial, bueno, gracias. Como decía Silvia antes, ¿no? Me quedé pensando cada vez que nos escuchamos cómo tenemos muchísimos puntos en común para ir trabajando. Están buenos estos encuentros también para darse cuenta de eso, ¿no? Que vamos por caminos parecidos y que muchas veces lo que sacamos de acá termina apareciendo de alguna que otra forma en nuestras propias investigaciones. Por lo menos yo lo noto mucho. Y con respecto a la pregunta, bueno, retomar un poquito lo que veníamos contando, ¿no? La mirada de nuestro equipo de investigación trata de centrarse, ¿no? En esta dimensión cultural, simbólica de la reproducción social del espacio urbano. Creemos que una de las grandes ventajas o virtudes que tiene este lente teórico es justamente centrarnos en las prácticas, los usos, las lógicas, las apropiaciones que se dan del espacio urbano por parte de los diferentes actores que conforman la sociedad y que pone un poco de relieve el carácter intrínsecamente conflictivo de la vida urbana en su cotidianidad, ¿no? Algo que muchas veces se presenta como excepcional, que es el conflicto. Nosotros entendemos que es algo constitutivo del espacio urbano, ¿no? No se puede pensar el espacio urbano por fuera del conflicto, por fuera de las tensiones, por fuera de las disputas, aun cuando no se trata de tensiones violentas, pero sí de negociaciones permanentes por, de vuelta, los usos, las apropiaciones, los sentidos, las lógicas que le aportamos a estos espacios. Nosotros entonces pensamos a los procesos urbanos no como algo definitivo, sino como manifestaciones de una disputa que siempre está inacabada, ¿no? Prácticas y concepciones acerca de la ciudad que son esgrimidas, sostenidas por estos actores y que no se encuentran en posiciones iguales, ¿no? Esta es otra cuestión importante. Cuando analizamos los actores, tenemos que tener siempre presente que son actores en posiciones desiguales, ¿no? En posiciones de poder intrínsecamente, de vuelta, desiguales. Creemos entonces que la apropiación del espacio urbano da una forma, desde una forma planificada por los sectores de poder, son contestadas de algún modo por las prácticas cotidianas, las prácticas de los usuarios del espacio urbano cotidianas, y también por prácticas de resistencia, ¿no? Que hacen entonces esta vida urbana y que, sobre todo, como decía Silvia antes, también producen ciudad, ¿no? También hay producción de ciudad o reproducción de ciudad desde estos sectores, ¿no? No pensemos o creemos que estaríamos equivocados si pensamos la producción de ciudad siempre desde el lado del poder, desde el lado de las políticas públicas o del lado de los grandes desarrolladores urbanos, que por supuesto son los que muchas veces ponen las reglas del juego. Bueno, pero ¿qué hacen con esa? ¿Qué hacemos con las reglas del juego aquellos actores que están en posición desiguales de poder, ¿no? Bueno, hay toda una relectura. Creemos que nuestro enfoque teórico, que después quizás en la próxima pregunta podemos desarrollar un poco más, aporta, ¿no? Una visión ahí. Cómo estudiar esas resistencias, cómo estudiar esas reapropiaciones, cómo estudiar en términos de ser todas esas tácticas, ¿no? ¿Qué hacemos con la estrategia de los dominantes? La ciudad entonces concebida desde esta óptica está siempre viva, ¿no? Está siempre como una obra inacabada, una obra en permanente construcción, en permanente estructuración y desestructuración y en constante tensión, ¿no? De vuelta, si tuviésemos que decir dónde está la fuerza de nuestro enfoque teórico es justamente en esto, ¿no? En pensar lo urbano de esta manera. Pensar las disputas, pensar la producción del espacio urbano, no solamente como una dimensión económica, una dimensión material, por apropiarse de los beneficios del proceso de urbanización, algo que es completamente central también para el estudio, pero creemos que también estas luchas prácticas, luchas simbólicas, luchas por la apropiación en torno al urbano y por definir un orden espacial, ¿no? Por contestar, en todo caso, ese orden espacial que se intenta imponer, también forma parte de la producción de ciudad. Y como decía también Silvia, forma parte en igualdad de condiciones, no es algo secundario, algo que tenemos que estudiar una vez que resolvemos lo otro, lo estructural, ¿no? Creemos que hay un permanente
¿no? Una relación dialéctica muy importante entre estas dos cuestiones, en lo estructural, lo material, lo económico y lo simbólico, lo que justamente cómo se reproduce ciudad desde estos sectores subalternos. Quizás para contestar también la última parte de la pregunta, esta que hacen referencia a, bueno, ¿qué nos queda afuera, ¿no? ¿Qué nos cuesta ver desde esta óptica? Justamente, quizás el punto más ciego para esta lógica es pensar estos grandes procesos económicos o pensar cómo se apropia o cómo se distribuye la renta urbana, cómo se forman los precios del suelo, cuestiones más relacionadas con las políticas públicas de vivienda, también nos suelen quedar un poco fuera del análisis estrictamente que realizamos nosotros como grupo. De todas maneras, creemos que actualmente hay otros grupos que realizan estas tareas con abordajes teóricos y metodológicos mucho más interesantes y pensados, ¿no? para estas problemáticas. No sé si me sobra demasiado tiempo, pero... No, fue justo. No te sobra nada. Bueno, entonces, le voy a dar la palabra ahora a Silvia, pero primero voy a compartir con el público cuál es la tercera pregunta que motoriza estas exposiciones. La tercera pregunta, entonces, es ¿de qué herramientas teóricas y o metodológicas se nutren que provengan de otras perspectivas teórico-metodológicas, que se nutren en el equipo en el que cada una de ustedes trabaja, ¿no? Silvia, te escuchamos. Sí, acá estoy. Bueno, a ver, un poco lo anticipaba yo antes, ¿no? Nosotros nos basamos en la teoría de la ideología, que es una teoría que digo, siempre parece una teoría otra, porque digo, bueno, en los últimos años ha sido como el concepto de ideología ha sido como bastante desacreditado, pero al mismo tiempo ha ido creciendo, especialmente desde la década del 90, un gran campo de estudios que retoma este concepto y que lo vemos aparecer hoy en día desde perspectivas, desde el feminismo hasta la teoría política, hasta la sociología crítica, se está retomando este concepto en distintos lugares. Y se ve mucho, por ejemplo, no sé, en autores que todos conocerán, como Zizek, por ejemplo, autores como Stavrakakis, digo, que han retomado estos conceptos. Esa teoría de la ideología, a su vez, se nutre de perspectivas teóricas o metodológicas provenientes de otras disciplinas, claramente, como es el psicoanálisis. Digo, el psicoanálisis es como es una teoría que nos permite pensar al mismo tiempo tanto la cuestión de lo discursivo, pensando el carácter contingente de la producción de sentidos y al mismo tiempo el carácter siempre fijado de los sentidos que son contingentes, o sea, conceptualmente, pero que al mismo tiempo funcionan en la vida social, ¿no? Entonces digo, bueno, grandes significantes, grandes nombres, grandes discursos que le dan sentido a nuestra vida urbana, la perspectiva del psicoanálisis con esa desestabilización de la relación entre significante y significado propuesta por Lacan, de alguna manera nos permite desencializar o quitarle peso ontológico a esos discursos, que no es que hablan de lo esencial de la ciudad o que se equivocan respecto de lo esencial de la ciudad, sino que de alguna manera existe una dimensión de lo discursivo que estructura el modo de vivenciar la vida urbana. Y asimismo, obviamente, el psicoanálisis ofrece una perspectiva respecto de la subjetividad, digo, una subjetividad que de alguna manera no está centrada sobre sí misma, que está basada en efectos de reconocimiento imaginario sustentados en un proceso que está a espaldas de los sujetos. Digo, esto la teoría social lo ha trabajado de distintas maneras, digamos, en nuestro caso lo abordamos justamente desde la teoría del psicoanálisis, que también nos permite justamente pensar esos puntos. Hay también ahí una extrapolación, digo, el psicoanálisis está pensado en relación con una práctica concreta, con, digamos, un modo de intervención que tiene que ver con la práctica de la cura, pero al mismo tiempo la teoría social ha hecho ese ejercicio de extrapolación y de empezar a pensar, bueno, qué de esta matriz nos permite pensar al nivel de lo social, digo, poder pensar procesos colectivos, de afectivización, de investidura de ciertos discursos, de ciertos lugares, de ciertas prácticas. El modo, y en particular, el modo, digamos, del reconocimiento subjetivo. Digo, no sé, yo hace años ya hice un trabajo sobre, bueno, justamente sobre la emergencia de la figura de los vecinos, ¿no? Como figura central, digo, ¿cuál es el proceso por el cual
un conjunto de sujetos llega a reconocerse como vecinos y habla y dice, yo soy vecina, y no sé, también cualquiera que haya militado en una organización política de base territorial sabe que si tiene que ir a hablar a la esquina, es mejor presentarse como un simple vecino y no como un militante. Pero eso es una pregunta teórica. Digo, bueno, ¿qué es lo que pasa ahí para que un simple vecino pueda ser escuchado y un militante no pueda ser escuchado? ¿Cuáles son los procesos de neoliberalización del espacio público para que la política aparezca como lo otro de la vida en la ciudad, como ese lugar de enunciación que no puede ser escuchado? Digamos, y de alguna manera, en términos teórico-metodológicos, hay un autor que se llama Michel Pellet, que ofrece una articulación de la teoría de la ideología con el psicoanálisis para pensar un abordaje materialista de los procesos discursivos. Y ahí, digamos, Pellet elabora una serie de conceptos. Nosotros trabajamos bastante con el concepto de formación discursiva para poder pensar esos procesos inacabados, parciales, en transformación. Los discursos no son un conjunto de contenidos, sino son más bien, desde este concepto de formación discursiva, los procesos que establecen qué es lo que puede y debe ser dicho en una coyuntura determinada. Es decir, son más bien esos conjuntos de reglas que establecen qué es lo que se puede y lo que se debe decir en un momento determinado y que cae fuera del orden de lo decible. El otro concepto central que trabajamos a partir de la teoría de Michel Pellet, que no es únicamente suyo, digamos, pero que lo trabajan distintos autores, pero que nosotros lo retomamos de ahí, es el concepto de interdiscurso, para pensar que ningún discurso es homogéneo y está establecido, digamos, está centrado sobre sí mismo, sino que todo discurso está siempre atravesado por palabras otras. Y eso nos permite pensar también, digo, analizar críticamente, como decían antes, digo, como se decía un poco Sole también, el modo en que a veces los discursos de resistencia están atravesados por las reglas del juego de la ideología dominante. Por definición, digo, por definición. El punto es que podamos ver esos procesos y podamos analizarlos y poder tener en cuenta. Bueno, justo, se me había acabado mi respuesta. Genial. Genial. Soledad, te escuchamos. Bueno, para comenzar, quiero traer algunos puntos que me quedaron sin explicitar de la pregunta anterior, pero que tienen que ver con qué otras herramientas nos nutrimos de otras perspectivas. Algunas de las limitaciones tienen que ver a veces con lo fugaz, con lo que nosotros trabajamos con prácticas sociales principalmente. Entonces, a veces muchas de esas prácticas son fugaces. O sea, no volvemos a encontrar ese mismo sujeto en la etnografía, y eso nos lleva a veces o cuando son hechos, prácticas, momentos que estamos haciendo observaciones donde hay multitudes, ¿no? Entonces, a veces cómo se vuelve difícil, ¿no? Eso de la permanencia de la etnografía para generar justamente ese conocimiento y esa perspectiva del habitar. Entonces, a lo largo de la trayectoria de distintos proyectos hemos traído, ¿no?, experiencias de otras disciplinas y hemos trabajado, por ejemplo, con mapeos, haciendo cartografías, ¿no?, de esos sucesos. Inclusive en un momento tuvimos una experiencia de trabajar en el contexto del Bicentenario argentino, ¿no?, que implicaba, bueno, aquello que con el paseo, ¿no?, eso, tratar y que quede, había que hacer un relevamiento desde la UBA para que quede a la posteridad lo que había ocurrido en ese momento. Entonces, es bien interesante, uno hacía registros, pero también después hubo que se trabajó inclusive entre las interdisciplinas con mapeos y demás, y luego, posteriormente, trajimos en un proyecto la idea, por ejemplo, de mapear los procesos, ¿no? Esto de cómo mapear la recualificación, ¿no? Y bueno, de ahí nos nutrimos mucho desde la geografía, desde la cartografía social y esas herramientas que son muy útiles y que sirven, ¿no?, para complementar y dar cuenta, ¿no?, de esas inscripciones en el territorio, de esas apropiaciones y poder identificar aquello de esas prácticas que no están fijas, ¿no? Y empezar y poder tener un mapa justamente de análisis que está fuertemente construido desde categorías conceptuales también, ¿no? Otra perspectiva que también ponemos mucho en juego, que viene también desde la geografía cultural, tiene que ver con la idea de imaginarios urbanos, que la ponemos en juego en los distintos proyectos, inclusive hubo un antecedente, ¿no?, que en su momento se trabajó, que fue en la Buenos Aires Imaginada, donde se hicieron un gran relevamiento, y ese libro con esa metodología a nivel latinoamericana, trayendo, ¿no?, en conjunto con Armando Silva, ¿no?, toda esa trayectoria, ¿no?, de poder
cómo abordar los imaginarios y a través de lo sensitivo, de lo emotivo, ¿no? De cómo huele, digamos, es interesante, ¿no? A veces a partir de distintas estrategias. Si bien la metodología suele ser de imaginarios en base a un cuestionario, a nivel local pusimos mucha impronta en la etnografía, ¿no? Cómo hay esta idea de las imágenes actuantes, ¿no? Cómo juegan, ¿no? Y entonces en las entrevistas aparecen esas imágenes pesadas, que son reiteradas y que hablan de esa producción de ciudad, ¿no? Y bueno, hay olores, ¿no? Como de repente áreas de la ciudad son pensadas con olores femeninos y otras áreas o que no son percibidas por fuera de un olor negativo, ¿no? O bueno, eso, cómo se desarman, ¿no? Contextos, lo sucio, el norte, el sur, las ubicaciones, ¿no? Entonces, realmente los imaginarios, desde esa experiencia, nos dejó como una impronta y una herramienta súper importante y súper útil para trabajar sobre esto de la producción de la ciudad y como real, ¿no? Como esas imágenes, como imágenes justamente, y ahí la dimensión simbólica, la importancia, ¿no? Como que moldean la acción de los sujetos, ¿no? O sea, y en ese sentido como van creando y trayendo también, ¿no? Estos conceptos del lindón, bueno, de la levedad del urbano, ¿no? Que trabaja Mónica, las topofobias, ¿no? Cómo esto impacta en los procesos de segregación urbana, que es lo que estamos poniendo fuertemente en foco, ¿no? En nuestros trabajos, trabajar la segregación no desde la delimitación del enclave, sino como la segregación tiene unas porosidades, tiene que ver con quiénes pueden circular o no, con quiénes se relacionan, las formas de evitación y de acercamiento, ¿no? Entre distintos sujetos, en distintos territorios, en distintos lugares, que tienen que ver con, volvemos a este orden socioespacial. En ese sentido también tomamos, ¿no? Y dialogamos inclusive ahora en este proyecto que tenemos a las colegas de FADO, estamos poniendo en diálogo conceptos de paisaje, ¿no? El concepto de espacio, ¿no? En sí mismo, y de hábitat, ¿no? Entendiendo en esta dualidad que trabajamos desde la antropología de estos conceptos y las posibilidades de diálogo y acercamiento, de alejamiento, ¿no? Que se da con esta interdisciplina, ¿no? ¿Qué entendemos cuando hablamos de estos paisajes? Allí también tomamos, ¿no? De estos estudios, bueno, el concepto de paisaje cultural que también lo trabajamos. Bueno, dejo por acá. Bien, gracias. Diego. Dale, bueno. Creo que el trabajo de estas preguntas tomadas como un disparador, no sé qué les pareció al resto de los grupos, pero estuvo bueno para ponerse a pensar en cosas que a veces damos medio por sentadas, y todo este trabajo de introspección sirve también para eso, ¿no? En nuestro caso, entendemos que analizar un objeto tan complejo como lo urbano es imposible si no lo hacemos de manera interdisciplinaria. Si bien nosotros en el grupo somos todos sociólogos, sociólogas, trabajamos muchísimo con otras herramientas teóricas y metodológicas de disciplinas que son muy afines y sobre todo en el cruce con lo urbano, ¿no? Repasando un poco acá los grupos que nos encontramos, creo que de todos hemos sacado algo. Nosotros leímos muchísimo, o por lo menos yo lo trabajé muchísimo, si se me permite ser autorreferencial, la idea de imaginarios urbanos. Trabajé muchísimo con cómo Silvia trabaja con la idea de patrimonio, ¿no? A Mónica Soledad de Mercedes las he leído muchísimo para trabajar lo de imaginarios, a Carolina cómo trabaja la parte más comunicacional, ¿no? Este cruce creo que se da todo el tiempo trabajando en temas urbanos. Nuestra perspectiva más sociológica parte desde, ¿no? Quizás nuestro gran autor, así un poco el que nos ordena es Lefebvre, ¿no? Entonces esta idea de producción y reproducción del espacio, ¿no? Cada sociedad produce su propio espacio y lo hace a partir de un espacio que hereda de las sociedades anteriores, ¿no? Nadie encuentra el espacio vacío, nadie encuentra el espacio neutral, pero a partir de eso cada sociedad también produce o reproduce su propia espacialidad, su propio espacio, ¿no? Esta idea quizás más de la geografía crítica también está muy presente en nuestros análisis. La escuchaba, creo que fue Carolina, que hablaba de la rugosidad del espacio, de Santos, ¿no? Otra idea que nosotros retomamos todo el tiempo como grupo, que creo que apunta en el mismo sentido de esto del Lefebvre, ¿no? No encontramos el espacio siempre predispuesto para lo que nosotros vamos a hacer. Quizás desde el punto de vista teórico, otra de las cuestiones interesantes que nosotros abordamos, las tomamos de la lingüística y de la semiótica, ¿no?
Yo les comentaba que nuestro grupo siempre, o por lo menos se conformó en su origen, en este cruce entre los estudios culturales y los estudios urbanos, y por lo tanto el concepto de cultura, desde una visión bien semiótica, ¿no? Como esta trama de significaciones que los propios sujetos contribuyen a crear y que influye en esto de los modos de percibir y de clasificar la realidad, siempre también estuvo jugando en nuestros análisis. Y después, si tenemos que pensar más ¿no? en esta división un poco esquemática, pero entre teoría y metodología, y más que metodologías, qué métodos, ¿no? qué formas de producción de datos tenemos como grupo, también ¿no? tenemos que pensar en las multitécnicas para trabajar con este objeto de vuelta tan complejo como es lo urbano. Quizás por nuestra formación como sociólogos, siempre tendemos a utilizar herramientas bien clásicas, como la entrevista semiestructurada, el análisis documental, si queremos trabajar con alguna política pública sobre el espacio público urbano. Pero últimamente también tuvimos que incorporar otras formas de producción de datos. Les comentaba lo de las encuestas online, que lo trabajamos mucho durante la pandemia, ¿no? La imposibilidad, como decía Soledad, no podías hacer etnografía, no podías hacer entrevistas presenciales, no podías agarrar a la gente en la calle. Bueno, redefinir un poco eso y empezar a familiarizarnos con, por ejemplo, las herramientas de encuestas online, con sus limitaciones, ¿no? Nosotros lo trabajamos bastante, llegamos a una clase social muy homogénea, ¿no? En general nos contestaban, eran todos universitarios de clase media que vivían en ciertos sectores, ¿no? Un límite bien básico de las encuestas online, pero también la posibilidad de llegar a mucha gente, numéricamente, que nos hubiera llevado mucho más tiempo, quizás con otras herramientas, ¿no? Como siempre, pensar en esta especie de manta corta, ¿no? Cuando tapamos algo, se nos destapa otra parte. Pero además también empezamos a trabajar con mapeos, salimos cuando, ¿no? A fines del año pasado y principios de salimos a hacer observaciones por los parques y por las plazas para tratar de dar cuenta de estos nuevos usos que se llevaron del espacio privado al espacio público, ¿no? Revirtiendo lo que veíamos en la primera parte. Y para eso hicimos observaciones, tratamos de expresar eso en distintos mapas, usar herramientas como el Google Maps o herramientas de sistema de información geográfica, ¿no? De vuelta, todas métodos, todas estrategias metodológicas para tratar de dar cuenta de esta producción a la vez simbólica y material del espacio urbano. No sé si me estoy olvidando de algo. También tratamos de incorporar algún recorrido por las redes sociales, ¿no? Esta idea que está un poco en boga últimamente de hacer algo así como observaciones virtuales de las redes sociales. Hoy por hoy es muy difícil analizar la realidad sin prestar atención a qué imaginarios y qué discursos, qué narrativas, el concepto que querramos, se reproducen permanentemente en las redes sociales sobre todo. De vuelta, ¿no? Todo un desafío metodológico, cómo abordar eso tan nuevo, pero tan constitutivo de lo que estamos viviendo hoy en día. Por lo tanto, para ir cerrando, esta adopción, ¿no? Esta postura de tomar diferentes técnicas metodológicas, diferentes herramientas teóricas, yo creo que se origina en la necesidad de comprender la reproducción del espacio urbano como un proceso social complejo que involucra simultáneamente cuestiones materiales y cuestiones simbólicas, ¿no? Y de vuelta, para cerrar por donde empezamos, no es algo tan nuevo, ¿no? Lefebvre ya decía que de lo que se trata siempre es de estudiar al mismo tiempo la historia del espacio, la historia material del espacio y también la historia de las representaciones que se hacen de este espacio. Bien, cedo mis minutos si es que me quedaron. No, no te quedaron. No cedo nada. No cedes nada. Bueno, Carolina, te escuchamos para cerrar esta tercera pregunta. Bueno, a ver, vuelvo a lo mismo. Nosotros retomamos herramientas y tradiciones teóricas de distintos campos disciplinares afines a o que están en relación a las trayectorias de los miembros del equipo y de las miembros del equipo, digamos. Tenemos así como en común lo que es de base, digamos, pensar desde la geografía crítica, ¿sí? Con los clásicos de esos aportes, para pensar específicamente el objeto que nos convocó como equipo, ¿no? Que son los procesos de renovación y que en realidad los entendemos también a partir del análisis y de los emergentes como renovaciones, ¿no? Renovaciones diferentes
desiguales, heterogéneas, ¿no? Retomando lo que decía Soledad. De ahí me quedé pensando un poco en lo que decía Soledad antes respecto de el concepto de gentrificación, ¿no? Y poder pensar desde otras herramientas, de otras perspectivas más latinoamericanas, si se quiere, más desde nuestro sur, ¿no? Global. Y bueno, de hecho el concepto de gentrificación es un concepto que discutimos un montón en el equipo, que no lo utilizamos y por eso preferimos hablar, ¿no? De renovaciones, de transformaciones, porque es también como la hipótesis de las que partimos, pero después nos damos cuenta que también esa hipótesis, digamos, se vio modificada y no podemos pensar únicamente en transformaciones, podemos pensar en inercias, en procesos más bien y en dinámicas que se dan en esos territorios. Siempre pensando también en el carácter conflictivo, ¿no? Del espacio y el carácter conflictivo de esos procesos de renovación, retomando a Diego. Y ahí me quedaba pensando en que ese carácter conflictivo está dado por esto que hablábamos antes, ¿no? De las rugosidades del territorio, ¿no? De pensar al territorio como o al espacio también como algo que moldea, ¿no? Nuestras prácticas y las intervenciones que desde los sectores de poder concentrados se quieren llevar a cabo en el espacio, pero que también pensar también esos actores, incluso los actores, digamos, que suponemos con mayor poder para modificar el espacio, que también son actores heterogéneos entre sí, ¿sí? Que no son actores unívocos, que no tienen ni el Estado, ni los agentes económicos, tienen los mismos intereses siempre, no hay una coincidencia en eso, y de ahí sí nos nutrimos un poco, ya yendo quizás a trabajos más personales propios, de Soledad Arqueros, por ejemplo, ¿no? De pensar estos actores como actores heterogéneos y trabajar ahí desde la herramienta, por ejemplo, que nos brinda la sociología política, de las trayectorias de esos actores, ¿no? De los vínculos que tienen esos actores, que para nosotros fue muy útil, por lo menos en trabajos quizás no tanto del equipo, pero sí que, digamos, de miembros del equipo y que hacen a pensar estos procesos. Nada, cómo esas trayectorias y con esos vínculos entre los distintos actores inciden un poco en qué se generan, en cuáles son los efectos, si se quiere, que se producen en el espacio a partir de estas intervenciones. Luego, bueno, otra de las disciplinas que tomamos es de la sociología urbana, ¿no? Los autores clásicos, Topalov, Jaramillo, para pensar la estructura de precios, la captura de rentas. Eso no voy a profundizar mucho porque creo que acá todos lo conocemos. Y después también un poco lo que o lo que nos interesa, digamos que ya estamos trabajando cada uno en su línea, digamos, pero como equipo tenemos que empezar a formar y a trabajar más fuertemente, es en esto que queremos trabajar sobre las formas de integración que se producen o no a partir de las dinámicas que se propician en estos territorios desde estas iniciativas, ¿no? Ahí retomamos los trabajos clásicos de segregación, ¿sí? y de mixtura social, y específicamente nuestra intención es trabajar como abordaje metodológico desde la movilidad cotidiana, ¿sí? O sea, es alguna tarea pendiente, nos estamos nutriendo, digamos, y estamos en instancia de ver cómo poder trabajar desde ahí, pero es un poco la intención. Y después hay otras herramientas que quizás son más específicas de alguno de los miembros del equipo, pero que permean la investigación del equipo, como por ejemplo esta idea de poder pensar estas renovaciones, como decía Diego antes, que son renovaciones que implican o no, depende en cada caso, transformaciones materiales y simbólicas en el espacio, ¿no? Que implican cambios en el entorno construido o no, pero también en las prácticas, en los usos de ese espacio y en las representaciones que tenemos sobre ese espacio, ¿no? Entonces ahí poder pensar, por un lado, yo trabajo mucho con el análisis de discurso desde la perspectiva de la escuela francesa, que es un poco la que retomaba Silvia recién, y también pensar en esta mirada que estamos teniendo hacia el AMBA, ¿no? La idea de circulación de políticas, y creo que la circulación de políticas y la circulación de ideas, de modelos urbanos, permite trabajar muy bien tanto la relación entre distintos actores que circulan y que se mueven por distintas escalas, y también permite trabajar retomando el análisis de discurso sobre las narrativas, ¿no? que circulan y que dan lugar a la proliferación de algunos modelos que después, como vemos, son esas circulaciones son desiguales, no se retoma un mismo modelo para cada caso, digamos, sino que se van como inventando de acuerdo a los actores que están involucrados en cada uno de esos procesos o esas políticas que se intentan impulsar. Así que bueno, un poco retomamos o sea, siento que hay como muchos cruces entre cada una de las perspectivas que plantearon acá los compañeros y compañeras. Creo que quizás la diferencia como en nuestro equipo hay como
como un aporte más personal de la trayectoria de cada uno que trabaja con algunas líneas. Digamos, yo suelo trabajar más, por ejemplo, acotando, ¿no?, en lo que es la dimensión simbólica de estos procesos, pero como equipo trabajamos más o estamos enfocados más en tratar de pensar estos procesos de manera multidimensional, lo que tiene su límite. Y lo voy a dejar para la próxima pregunta. Bueno, y ahí me haces el puente perfecto. Les recuerdo al público que está viendo el evento por Facebook que esperamos sus consultas, sus preguntas a través de ahí, de Facebook, y después las vamos a retomar. Bueno, y nos queda la última pregunta que cierra estas exposiciones de estos 4 equipos, y es la siguiente. ¿Qué aportes se pueden realizar desde la dimensión simbólica al estudio de procesos de renovación urbana en clave sociológica y viceversa? Le doy la palabra entonces a Soledad. Bueno, nosotros la respondimos más en clave antropológica, ¿no? Pero ahí va. Básicamente, en primer lugar, y creo que el aporte de la dimensión simbólica es pensar esto que ya lo respondí antes también, que es una dimensión estructural también, y en eso conversar con determinismos economicistas y espacialistas, ¿no? Que me parece que son principios y premisas que hoy en día son dominantes, hegemónicos, inclusive en la planificación urbana, ¿no? Esta idea de que si cambio el espacio, cambian las prácticas, o esto, si hago un barrio más lindo, la gente se integra, la mixtura social, ¿no? Bueno, entonces claramente nosotros ponemos en jaque, ¿no?, ese determinismo y poniendo justamente la importancia de dar cuenta del habitar, de la dimensión simbólica para entender esas producciones de órdenes urbanos, volvemos, ¿no? Y en ese sentido, entonces, es que nos parece importante entender que la ciudad no está allí dada, que un poco lo que dijimos, que la ciudad es producida, y retomamos fuertemente, ¿no?, esta idea, por ejemplo, cuando se habla del derecho a la ciudad como utopía, y volvemos al EFEP, pero nos interesa sobre todo cómo el derecho a la ciudad es un significante, y esta idea del significante vacío, ¿no? Cómo es llenado. Y allí, desde la antropología, creemos que es importante dar cuenta de esto que Ayer dice, Michel Ayer habla del movimiento constante de cómo se produce ciudad, ¿no? Entonces, ese movimiento que tiene que ver con esas domesticaciones del espacio, del habitar, que tiene que ver con esas inscripciones, subjetividades, formas de pensarla, de hacerla, que no refieren solamente a un saber técnico, ¿no? Que la ciudad no es solo de aquellos de quienes la pueden diseñar, ¿no? Y esto nos parece central, o de quienes la podemos analizar tampoco. Entonces, esto nos parece central porque habla justamente de atender a la dimensión simbólica de esa coproducción de saberes, esos distintos saberes que hacen a la ciudad, ¿no? Entonces, allí estaría esto de la dimensión simbólica entendida para poder abordarla, ¿no? Creemos que es fundamental la dimensión microsocial, ¿no? La dimensión microsocial, cualitativa, dar cuenta de las heterogeneidades, ¿no? Entonces, cómo no estamos yendo a la producción de un dato, ¿no? Cómo generar, cómo los sujetos piensan la ciudad, ¿no? Cómo la habitan, cómo la viven, ¿no? Entonces, dar cuenta de esas lógicas que son invisibles, ¿no? Que no son, ¿no? Y en un punto poder reconstruirla, entenderlas, reflexionándolas de manera también con el otro, ¿no? Entonces, eso para nosotros sería importantísimo, entender que justamente la ciudad no está dada, que ya lo dijimos, pero atendiendo a esta experiencia de lo microsocial, de lo heterogéneo, ¿no? Volviendo como un movimiento constante, ¿no? Que no es acabado. Creo que eso. Seguro me sobraron minutos, pero no mucho más para decir. Buenísimo. Carolina, te doy la palabra entonces. Bueno, me había quedado en el límite, ¿no? Que decía que como equipo, digamos, intentamos desde nuestros distintos perfiles pensar estos procesos que se dan a partir de estas iniciativas de renovación urbana, que son conflictivas, de manera multidimensional, ¿no? O sea, no pensarlo tampoco, como decía Silvia antes, primero lo estructural y luego, digamos, lo simbólico, lo ideológico, sino pensar efectivamente esos procesos como procesos multidimensionales. Entonces, pensar en que se producen o no cambios en ese entorno construido, que es lo que nosotros estamos focalizando ahora, en las prácticas, en los usos del espacio y en las representaciones, en las narrativas, ¿no? Sobre esos espacios que están en proceso de renovación. Y ahí
el límite, o sea, la idea, nosotros para eso trabajamos con todas estas distintas perspectivas teóricas, metodológicas que fui mencionando, pero el límite quizás está pensarlo en o el riesgo, digamos, es que sea inabarcable, ¿no? Pensar esto de manera multidimensional, cómo hacerlo. Y ahí es donde nosotros estamos tratando de darnos pensar estas aristas del fenómeno como distintos objetivos dentro de la línea de investigación y distintos objetivos que se van a poder ir como saldando o produciendo en distintas etapas. Y en eso estamos, digamos. Por eso también ahora aprovechando un poco la participación por estos tiempos, digamos, de arquitectos que tienen una mirada súper distinta, ¿no? Sobre la ciudad, digamos, que nos soportan un montón. Incluso pensando también en esta idea de poder pensar en los procesos más allá, no más a escala urbana, a escala, digamos, metropolitana, trabajar también con algunas herramientas desde la planificación urbana, de construir esas herramientas de planificación urbana, ¿no? Desde los aportes que podemos hacer como equipo. Y bueno, y la dificultad que tenemos de las tareas pendientes, ¿no? O sea, me habrán escuchado decir que trabajamos mucho sobre este foco físico y que todavía estamos tratando, digamos, de llegar al siguiente objetivo, que era poder trabajar un poco en estas formas de integración o no que se están produciendo en estos espacios, cosas que igual estamos trabajando cada uno desde su perspectiva y desde sus propios trabajos, pero como equipo, digamos, bueno, es todavía una tarea pendiente y que intentamos empezar a saldar, digamos, en breve, digamos. Creo que la pandemia también nos llevó a que aprovecháramos ese tiempo, digamos, o que ese año, digamos, año y medio, lo trabajáramos más en nada, poder analizar, poder empezar a divulgar algunos de los datos que fuimos produciendo, poder sacar algunos trabajos que dan cuenta de esta herramienta metodológica que fuimos desarrollando más de tipo morfotipológico, y que bueno, que la idea es como poder, ahora sí, que con algunas mayores posibilidades de hacer trabajo de campo in situ, digamos, poder avanzar con estos objetivos que tenemos pendientes. Ahí dejo. Buenísimo, voy a recuperar la pregunta por si alguien se conectó recién. La pregunta es, ¿qué aportes se pueden realizar desde la dimensión simbólica al estudio de procesos de renovación urbana en clave sociológica y viceversa? Diego, te escuchamos. Ok, bueno. Nosotros creo que aprovechamos esta pregunta para pensarla un poco como cierre, tratando de no repetirnos demasiado, pero sí recuperando algunas de las cuestiones que fuimos desarrollando y escuchándola a Soledad y a Carolina, creo que también nos vamos a tocar en lo que abordábamos, ¿no? Porque este enfoque simbólico sobre los procesos de producción de ciudad, creo que llegamos más o menos si bien quizás por caminos distintos, llegamos más o menos a los mismos aportes, ¿no? A tratar de complejizar un poco lo que fue la mirada clásica o tradicional sobre los estudios urbanos. En este sentido, tratamos de estructurar esta respuesta en dos grandes partes, ¿no? Dos grandes aportes que creemos que se pueden realizar a partir de esta perspectiva teórica metodológica para analizar los procesos de renovación urbana, de transformación urbana, y aprovecho para sumarme al amplio repudio de la importación acrítica del concepto de gentrificación. Como grupo, creo que estoy habilitado para decir que tampoco queremos seguir utilizando, ¿no? Un concepto que creo que limita mucho más de lo que potencian los estudios en América Latina, o por lo menos en el AMBA, que es lo que más o menos conocemos. Pero retomando entonces, dos aportes para pensar esta respuesta, dos aportes principales de esta perspectiva teórica metodológica. Por un lado, creemos que abordar la dimensión simbólica de las renovaciones urbanas nos permite complejizar el análisis, ¿no? Estos procesos que muchas veces se abordan desde una posición o de política pública o del impacto sobre los precios del suelo, o de los cambios arquitectónicos, urbanísticos, pero más relacionados con el espacio construido. Bueno, creemos que nuestro aporte a esto es analizar, comprender, estudiar las tramas de sentido que actúan como soporte muchas veces de estos procesos, ¿no? Ciertas narrativas, ciertas legitimaciones, ciertas justificaciones que son cruciales al momento de entender qué pasó en ese territorio con esas transformaciones. Lo mismo que las prácticas, ¿no? Entender cómo cambiaron los usos, cómo cambiaron las prácticas espaciales, también nos dan nos ayudan a comprender estos procesos de cambio. Por lo tanto, creemos que son necesarias y beneficiosas estas posturas teórico-metodológicas para comprender justamente esta construcción de
imaginarios, narrativas, esquemas por los cuales ciertos sectores intentan imponer que la ciudad tiene que o debe ser de tal manera, que tiene que ser pensada para tales actores, tales sectores sociales, y quizás retomando uno de los grandes clásicos de lo que es la sociología urbana argentina, los estudios urbanos argentinos, ¿no? Pensar esto: ¿quién merece habitar la ciudad? Y no solo, ¿no?, como segundo gran aporte de esta perspectiva, no solo en términos de residencia, de términos de vivienda, pensar el proceso de expulsión de ciertos sectores que aparentemente no merecerían en estas narrativas habitar la ciudad, no solo desde un punto de la vivienda, desde el punto de vista de la vivienda, ¿no?, esa expulsión de los sectores sociales que ya no acceden a la vivienda, ni siquiera vía alquiler, sino también pensarlo a partir de un concepto más amplio del habitar, que creo que acá en distintas intervenciones todos fuimos nombrando, ¿no?, a Giglia y a su concepto más amplio de habitar, que va mucho más allá de la residencia, ¿no?, de la ciudad a la cual vamos a dormir. Pensar el habitar entonces en esta relación con el entorno, ¿no?, mediada por la cultura y determinadas formas de habitar la ciudad, creemos que también es un aporte de esta postura, ¿no? De vuelta, no solo pensar quién merece vivir en la ciudad en el sentido de residir, en el sentido más acotado del término, como acceder a una vivienda, sino también en el sentido de acceso a los beneficios en un sentido mucho más amplio del habitar la ciudad. Por lo tanto, en nuestras investigaciones abordamos las prácticas espaciales y la forma en que éstas forman parte crucial de la producción de espacio urbano. Estos usos, estas apropiaciones conviven de vuelta siempre tensionados, provocan conflictos en donde los actores pugnan en y por el espacio, ¿no? Lo mismo que decía Soledad, creo que al principio, la idea de, bueno, sí, el espacio es escenario, pero bajo ningún punto de vista es solo escenario, ¿no? Es mucho más que eso. De vuelta, ¿no?, algo que esta postura nos permite analizar de manera mucho más profunda. Y si queremos... Perdón, Martín, ¿estás...? No dije nada. Pero... en este sentido, y ya cierro con esto, para retomar también qué podemos aportar en pandemia, estas percepciones de los habitantes de Lamba, porque también tratamos de romper un poco esas fronteras políticas administrativas ficticias entre la ciudad y el resto del Gran Buenos Aires, ¿no?, y empezar a pensar estos continuos entre el espacio urbano público, los espacios intersticiales y los espacios domésticos, ¿no?, los espacios privados, por llamarlo de alguna manera. Ver cómo se transformaron esos espacios creemos que también ayuda a ver cómo se transforman las ciudades, cómo se transforma la producción y reproducción permanente del espacio social. Para definirlo en una pregunta así muy, muy amplia y muy quizás trillada, lo que tratamos de ver siempre es cómo y para quién se reproduce la ciudad en este sentido bien amplio. Bien. Silvia, te escuchamos. Bueno, como decían, bueno, muchas de las cosas tal vez ya fueron dichas y esta pregunta de alguna manera permite sistematizar alguna de esas cuestiones o hacer más lío y no sistematizar nada y dejar más abiertas las dudas y bueno, y ver para dónde vamos. A ver, me parece que uno de los aportes para quienes queremos pensar la ciudad, y digo que también son aportes para nuestra propia perspectiva, digo, recordatorios, ¿no?, para cuando uno está produciendo investigaciones, es, primero, como la teoría de la ideología nos permite pensar, digamos, que ninguna disciplina, ninguna teoría es abarcativa y puede decirlo todo, ¿no? Primero, y el psicoanálisis también, ¿no?, como esa idea del no todo. Me parece que ese es un aporte más de la perspectiva teórica, no lo específico del urbano, pero sí de la perspectiva teórica. Después un aporte en relación con la cuestión de la subjetividad, ¿no? No solamente, digamos, pensarla en términos, a ver, de estrategias de actores, sino pensar esa densidad histórica de las formas colectivas de construcción de posiciones subjetivas, en las cuales seguramente un conjunto de actores se viven a sí mismos como habilitados o no habilitados para hacer y decir en una esfera pública respecto de la disputa por la ciudad. Restituir como esa dimensión de lo histórico y esa dimensión también de lo transhistórico, ¿no?, del carácter de la subjetividad atravesada por lo inconsciente.
Después, restituir, me parece, la densidad histórica de las palabras con las que se hace, se diagnostica, se proyecta la ciudad. Una densidad histórica que no es de uso deliberado por parte de los actores, sino que en todo caso los actores son hablados por las palabras con las que proyectan la ciudad, con las que ponen en escena proyectos alternativos o proyectos dominantes respecto de la ciudad. Pero esa restitución de esa densidad histórica de las palabras. Luego la idea, un poco se conecta también con lo que vienen diciendo, ¿no? La idea de que todo, yo lo digo con nuestra terminología, pero me parece que es algo que de alguna manera viene rondando. La idea de que todo discurso está habitado por otros. Entonces, que ningún discurso es monolítico, ni siquiera el del urbanismo dominante, ni siquiera el discurso de las políticas públicas, ni siquiera lo que se dice en los medios. Digo, todos esos discursos suponen contradicciones, están habitados por otros, están densamente estructurados en procesos históricos. Y por otro lado, otro aporte me parece que es el despliegue de una idea de coyuntura, que no es una idea de contexto, como si fuera, como decía Diego recién, bueno, el escenario, el fondo sobre el cual unos actores hacen unas prácticas, digamos. La idea de coyuntura justamente problematiza esa idea de fondo y figura, digamos, para pensar justamente que toda escena social y todo conflicto urbano para lo que nos convoca puede leerse a la luz de un conjunto de contradicciones y en todo caso, ¿cuáles son contradicciones estructurantes o principales en un momento o en otro? Dependerá justamente de la operación del análisis, digamos, pero no, en todo momento, digamos, la construcción de la coyuntura es también una operación del análisis, y no es la restitución de una escena o de una realidad que estaría ahí dada, sino que en todo caso es tarea del análisis determinar cuáles son esas temporalidades, cuáles son esas contradicciones que de alguna manera le dan sentido a la coyuntura que estamos buscando analizar. Y sumo a lo que decía Diego también, la pregunta no solo por quién accede a la ciudad, en su sentido amplio, a ese habitar, a ese transitar la ciudad, sino también pensar cuáles son las posiciones de enunciación que están legitimadas, no solo para acceder a la ciudad como sujetos de derecho de esa ciudad, sino para hacer, para producir la ciudad, no en términos de, necesariamente en términos de concretarlo, sino cuáles son esas voces socialmente legitimadas para decir cuál debería ser nuestra ciudad, cuál podría ser nuestra ciudad. Digo, ahí la figura, la mencioné antes, ¿no? Digo, pero la figura de los vecinos es como muy relevante, no es nueva, digo, pero de alguna manera me parece que es clara para al menos para ejemplificar esto que estoy queriendo decir, ¿no? Digo, bueno, cómo en la medida en la que se puede construir, se puede afirmar que los vecinos quieren tal cosa, entonces cierto proyecto aparece legitimado. Entonces me parece que también es esa pregunta por quiénes son esos sujetos, no me refiero a los sujetos empíricos, sino como a esas posiciones de enunciación que están habilitadas para el hacer la ciudad. Y por último, algo que hace poquito con algunos que están aquí también discutíamos, me parece que otro aporte que no desarrollé tanto en esta exposición de hoy, nosotros tenemos un trabajo en relación con una definición de espacio público, y me parece que otro aporte que nuestro trabajo puede hacer, y que en todo caso en otro momento lo desarrollamos, es al menos a instalar una inquietud en cierta fusión, a veces no problematizada, entre los conceptos de espacio urbano, espacio social y espacio público. Me parece que en nuestra coyuntura actual esos términos aparecen mezclados, no solo en el debate público, sino también muchas veces en la producción analítica, teórica, y que, bueno, nada, es un punto también de discusión o de aporte, al menos para sembrar ahí una pregunta y ver cómo distinguimos esas dimensiones y cómo las hacemos jugar en los análisis concretos. Bueno, muchas gracias, Silvia. Este es el momento donde se abre el diálogo con el público. Si es que llegaron a plasmar alguna pregunta, reflexión, como eso no sucedió, tenemos unos pocos minutos para, bueno, por quizás alguna o alguno de ustedes quiere retomar algo que haya quedado pendiente o hacerle una pregunta a otro equipo o alguna reflexión. Lo dejo ahí, abierto. A mí me gustó mucho este disparador final de Silvia, ¿no? Retomar esta discusión sobre el espacio público, porque creo que es algo que también estamos haciendo nosotros como grupo. Yo sumaría como a esa confusión de conceptos el término de esfera pública y arena pública, ¿no? Como, bueno, espacio urbano, espacio social, espacio público, arena pública, esfera pública, ¿no? Todos conceptos que tienen una tradición completamente distinta, que a veces lo usamos, sobre todo
nosotros por lo menos nos cuidamos bastante cuando escribimos más bien académicamente, pero quizás para comunicar más rápido es mucho más fácil decir espacio público que ponerse a definir, pero que sí me parece que nos debemos, quizás podría ser una buena tarea de esta red, de esta dimensión simbólica de la red, tratar de trabajar sobre eso, ¿no? Hacer como una especie de definiciones sobre qué entendemos por cada concepto y cómo creemos que deberían utilizarse, aún donde haya acuerdos y desacuerdos, pero sí explicitarlos, ¿no? Eso que decía Silvia sí me parece clave. Explicitar qué entendemos, porque muchas veces usamos la misma palabra para decir cosas distintas, realmente distintas. Sumo, sí, obviamente nuestro equipo también viene trabajando bastante problematizando conceptualmente y estos conceptos que se extrapolan, ¿no? Como decimos, que se desenraizan de la academia y se convierten, ¿no? Y están en el saber del pensamiento cotidiano, de la formulación de políticas, etcétera. Este trabajo, en esto de la colonialidad del habitar, hicimos una relación nosotros con la categoría de espacio público, haciendo como una genealogía, recuperando eso, que hay distintos sentidos desde la academia, que es un trabajo que hicimos con Mercedes, y tratando de pensarlo desde esta perspectiva, ¿no? Desde el habitar, cómo pensar el habitar, y qué nos lleva, ¿no? Esto volviendo a lo público, distanciándonos quizás de las concepciones más de la filosofía de Habermas, etcétera, sino pensándolo más en términos de justamente cómo condensa estas formas de colonialidad del habitar. O sea, solo creo que tenemos muchos hilos y es uno de los ejes que nos sirven, ¿no? Para pensar la importancia de esto de entender la dimensión simbólica estructurante, ¿no? Vuelvo a esto, ¿no? Y creo que es un eje en común para todos. Martina, ¿querés compartirnos el comentario que colocaron ahí por Facebook? Sí, les comparto a los y las presentadores. Dice Cecilia Zapata, agradezco las presentaciones que hicieron. Muy interesante conocer lo que están trabajando otros equipos de investigación y sus abordajes. Un aporte muy importante. Gracias. Bien. Yo como moderador también les tengo que decir gracias porque fue muy fácil. No tuve que estar arriba de nadie por el tema de los tiempos y demás. ¿Alguien quiere decir algún comentario más? ¿Pregunta? ¿Intercambio? No, estamos muy disciplinadas, ¿viste? Sí. La academia nos quiere cortar. No, estamos con ganas de volver a encontrarnos presencial, me parece. Así que yo algo de eso pensaba, sí. Yo creo que bueno, ojalá que esto siga ahora con el contexto en el que estamos, en una conversación ahí habitando las aulas, pasillos, bares. Pero a partir de marzo, porque ahora tenemos que descansar. Sí, claramente. ¿Sí? Bueno, ¿Hay descanso? Hay descanso, eso existe también en la vida. Bueno, también nos pidieron que dejemos la sala unos minutos antes y estamos cumpliendo con el horario porque ahora en 13 minutos exactamente empieza el segundo panel del Nodo Río de la Plata que se llama Movilidades Espaciales en tiempos de pandemia, migraciones, movilidades cotidianas y residenciales. Y en 2 horas y 13 minutos empieza el último panel que se llama La producción autogestionaria del hábitat como alternativa postpandémica, debates en torno a localizaciones, modos de producción y forma de propiedad. Así que, bueno, si no tenemos nada más para decir. Dejamos la sala para que la puedan limpiar y cambiar el catering. Totalmente. Perfecto. Bueno. Un gusto escucharles. Muchas gracias a todos. Gracias. Chau.